Esta semana en Neurocambio. Abril, mencionaste un caso con tu hijo Rodo. Obviamente yo no pensaba que tuviera autismo. Quisiera decirte que estaba muy triste, pero la verdad es que estaba muy enojada. Era algo que no había elegido yo y que además era para siempre. Y la mayoría, sobre todo los papás, pues renuncian a estas situaciones porque son muy duras. En el caso de la mamá no es opcional, ¿no? Lo que parecía una desgracia se convirtió en el mayor regalo, que yo también tengo un hijo Asperger. Yo me había resignado. Con todo el amor que le tengo, lo que he hecho es protegerlo. Y cuando tú y yo platicamos en ese podcast, me liberaste, me ayudaste a entender a mi hijo y aceptarlo como es. Y la verdad es que ahora me siento tan bendecido con él. La ciencia a veces nos ha dicho que después de cierta edad es muy difícil o imposible cambiar. Una mujer llega por un tema de espalda baja con mucho dolor. Le han dado biomagnetismo, fisioterapia, la derivan conmigo a platicar. Tomó conciencia de este patrón que tenía. Yo te mantengo cerca porque tú me necesitas. Todo lo que voy a platicar es lo que hacen mis hijos, lo que hacen mis nietos, que eso es cargar con muchas cosas que no te corresponden. Total que toma conciencia, acepta, habla con sus hijos y de una consulta a otra desapareció el dolor, porque soltó. Si esto que pensé que ni doctores, ni especialistas, ni cambiaron, y lo cambié yo, simplemente tomando una decisión. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de algo que nos ha sucedido a todos y estamos hablando del cambio. Pero no nos vamos a clavar con la teoría. Hoy nos vamos a ir derechito a todos los casos de éxito para que vean cómo muchas personas han logrado efectuar cambios que muchos de nosotros creemos imposibles, ¿sí? Algunos de esos cambios vienen del exterior como una sorpresa y nos tenemos que adaptar a ellos. Algunos otros implican cuestionar el status quo, algo que para la mayoría de nosotros parece imposible. Y también hay otros tipos de cambio. La ciencia a veces nos ha dicho que después de cierta edad es muy difícil o imposible cambiar. Pero como vamos a ver hoy, no es así. Y vamos a ver muchos casos de personas que han logrado cambios en todos estos tipos de procesos para que vean cómo lo han logrado y ojalá se motiven para hacer lo mismo. Y para ello me gustaría comenzar con Abril, que nos trae unos casos fuertísimos y muy interesantes. Abril, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buen día, Gil. Pues sí, lo que acabas de decir es muy importante. El cambio no siempre es voluntario, a veces simplemente se llega y se nos presenta y tenemos que tomarlo, ¿no? A mí me gustaría ponerte tres ejemplos brevemente de tres cambios que yo viví de manera sorpresiva y que tuve que tomar. Sí. El primero fue, yo creo que la muerte de mi mamá, que fue trágica durante el COVID, ¿no? En estos casos donde entraban al hospital y no volvías a verla. Otro caso es cuando viví por primera vez el amor genuino, que también pues te obliga justo a confrontarte para hacer cambios y poder ser esa persona que va requiriendo la relación. Y por último, cuando recibí el diagnóstico de autismo de mi hijo, ¿no? Estaba perdiendo la maternidad que yo había esperado y bueno, en ese momento estaba cambiando absolutamente todo. Entonces, no siempre es voluntario, a veces simplemente tenemos que afrontarlos. Definitivamente. Y César viene a traernos y regalarnos unos casos de éxito de su práctica. César, buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Pues sí, digo, traigo varias historias de personas de todas las edades, de conflictos que a veces ya incluso se habían pensado que ya tenían que resignarse a vivir con ciertas condiciones y de repente se dan cuenta que pueden cambiar, que no hay límites de edad para el cambio. Y en especial, hablando de temas personales, algo que a mí me ha movido mucho en la vida es estas consecuencias, que uno decide algo porque quiere cambiar, pero luego ese cambio trae consecuencias. Y esas consecuencias a veces no son esperadas, algunas esperadas, pero hay muchas que no son. Entonces el cambio representa otro tipo de retos también, ¿no? Dentro de sí mismo. Entonces, bueno, también me gustaría hablar de este tipo de situaciones cuando las personas vienen conmigo porque quieren cambiar una cosa, pero cuando uno los enfrenta a lo que tienen que cambiar para que cambien eso que quieren cambiar, esa es otra historia. Y eso es lo que vamos a hablar de casos de personas que han vivido este tipo de situaciones. Genial. Pues como ya lo escucharon, venimos hoy a compartirles muchísimos casos de historias reales, éxitos, casos de éxito, ¿sí? Pero antes de entrar en esto, le voy a preguntar a mis co-hosts, ¿sí? ¿Cuál es alguno de los cambios que ustedes han enfrentado en la vida que les ha parecido particularmente difícil? Abril, ¿ha habido alguna vez un cambio que te pareció particularmente imposible?
Yo creo que imposible se ve en el momento, Ujú. ¿no? Uno de los principales factores para iniciar el cambio, pues es hacer la conciencia, poder verlo, aceptarlo, y ese es también el obstáculo que se nos pone enfrente, porque nos cuesta mucho, ¿no? Estamos en esta negociación, queriendo encontrar una respuesta, ¿por qué a mí? Cuando logramos dar o avanzar hacia ese lugar, es cuando podemos cambiar y ver alternativas. Definitivamente para mí el cambio más duro que he tenido, yo creo que fue la muerte de mi mamá en el COVID, que creo que es algo, eh, la muerte como tal ya es complicada, pero además en el COVID, que creo que a mucha gente le pasó, pues no volvías a ver a la persona, después no había ritual de acompañamiento en la pérdida. Entonces, para nosotros, un día mi mamá se fue al hospital y ya no volvimos a verla y tampoco esperábamos, no, o sea, que no la íbamos a encontrar. Entonces no hubo despedida, que es algo muy importante en el duelo. Sí, Yo creo que es un duelo y que a la fecha te puedo decir que no hay duelos que se cierren por completo. O sea, algunos se activan y se desactivan y yo creo que los de los padres son algunos de esos, ¿no? Hay días que podría ponerme a llorar como si me estuvieran dando la noticia, porque sí, es muy difícil hacer un cierre de algo que no viste, ¿no? Y en ese sentido, metiéndome un poquito a lo mejor a la ciencia, pues sí el cerebro necesita ver esa imagen de cierre, ¿no? O hacer esa despedida o haber dicho adiós, o ese ritual, ¿no? Ahí es donde entra la parte espiritual, sí. que justo viene la muerte y pues tienes el acompañamiento de toda la familia que durante algunos días te va a estar sosteniendo y aquí no había nada. Entonces, sí o sí, mi vida había cambiado, ya no estaba mi mamá un día y yo dejé de ser hija, ¿no? Entonces, pues ha sido un reto, yo creo que es un duelo que todavía hasta la fecha sigo trabajando porque, pues además, pues las muertes, uno siempre va a necesitar a su papá, ¿no? O a su mamá, aunque seas Definitivamente. grande. Yo creo que a la Definitivamente. edad que los pierdas, pues los quieres ahí, cada vez que te pasa algo, quiero a mi mamá, ¿no? Definitivamente, definitivamente. Muchísimas gracias, Abril. Sé que no es fácil hablar estas cosas, pero aquí abrimos el corazón y la mente para compartir con todos ustedes nuestras propias historias y las historias que vemos en terapia. Así que de todo corazón, Abril, muchas gracias. César, ¿tienes una historia personal que nos pudieras contar de algún proceso de cambio que te pareció particularmente difícil? Uf, montones. Pero creo que el más reciente, la herida más reciente que traigo yo, yo pienso que, bueno, incomparable con lo que nos acaba de compartir Abril. Eh, Personal, tengo una similar, porque también el cambio de haber perdido a los papás de mi pareja fue brutal, los abuelos de mis hijos de golpe en un accidente fue como, pues algo como lo que dice, algo que uno no espera, algo que te sangolotea la vida, algo que hasta la fecha ni siquiera puedo hablar de ello porque no acabo de entender todo lo que cambió, todo está en la parte del sentir, Sí. ¿no? Todavía no acabas de dimensionar porque fue relativamente reciente, pero una historia personal. Yo siempre, desde que tengo uso de razón, he tenido el sueño, ¿no? Sobre todo cuando empecé con este tema de la sociología y luego el desarrollo comunitario, de vivir en el campo, de vivir de la tierra, de tener un terreno, como ese tipo, ese sueño, ¿no? Living the dream en el campo. Entonces, esto me llevó a tener la posibilidad de durante más de 10 años ser como tener el derecho de posesión de un terreno, ¿no? Ahí en Cherán. Ujú. Les he platicado a todos ustedes, los que me conocen saben todo lo que he hablado en cuanto a ese sueño. Entonces, pues con muchos cambios que hubo a nivel de la comunidad, de lo que sucedió ahí, del crimen, de todo, perdimos ese terreno. Entonces, ese cambio fue abandonar un sueño. Yo me veía jubilado ahí, ¿sabes? O decía, ok, mira, vamos a hacer esto cuando esté viejito. O sea, para mí mi retiro era en ese espacio, ¿no? En el que estuve cuidándolo, que fueron 13 años, no sé, ahorita no recuerdo exactamente el dato. Pero soltar ese proceso y empezar a abrazar lo que sí tengo, lo que tengo aquí, porque cuando lo veo en retrospectiva nunca fue viable, ¿sabes? Era Sí. como hacer cosas, pero no aterrizar porque no te tocaba eso. Y entonces en mi historia, en mi reflexión personal, me doy cuenta que es un tema totalmente transgeneracional, la herida que tengo que sanar, porque esa es la memoria de mi abuelo. Yo tengo mucha afinidad con el linaje de mi abuelo y mi abuelo perdió sus tierras. O sea, él tenía su pedazo ahí en Zacatecas y sus hermanos se lo quitaron, ¿no?
se lo compraron, pero bueno, nunca se lo pagaron, ergo se lo quitaron. Wow. Entonces, siempre quedó como esa herida. ¿Y sabes cuándo habló mi abuelo de eso? ¿Cuándo? Que yo me acuerde, nunca. Y entonces como que fue haciendo conciencia de esa memoria y pues bueno, ahí estoy en ese trabajo porque al final se convirtió como parte de mi identidad durante mucho tiempo y eso creo que es lo más duro cuando tienes un cambio, y lo mencionaba Abril cuando decía dejas de ser hija, cuando hay un cambio que roza tu identidad va a haber automáticamente un mecanismo de defensa, por eso ante un duelo lo primero que uno hace es la negación, siempre, no, algo va a pasar, algo se va a arreglar, se va a acomodar, va a bajar, va a subir, algo se va a mover y no, pero bueno, luego hasta que pasa y uno empieza a aceptar ese cambio, a veces no porque uno quiera, ¿no? Pero empieza a activar otros mecanismos de adaptación evolutiva, me imagino, también de la conciencia, pues. Y entre más le busque uno, se vuelve eso un poco menos doloroso, cuando uno vive un acompañamiento en este sentido. Wow. Pues muchas gracias, César, por compartirnos algo tan personal y tan poderoso. Es muy interesante lo que mencionas aquí porque estamos hablando, por un lado, de duelo, ¿no? Pero aquí mencionaste una cuestión de transgeneracional, ¿no? Lo que tú estabas viviendo proviene de una generación pasada. Y eso es algo que pasa muchas veces. La situación, la conducta que tenemos, ¿sí? No es producto necesariamente de nosotros, sino de un conflicto que no se resolvió en una generación pasada, lo cual podría parecer imposible de resolver. Pero gracias a las herramientas que tenemos el día de hoy, es posible recolectar esa información, trabajar con ella, hacer sentido y liberarla. Y es algo que es muy poderoso, pero también muy necesario para todos nosotros. Hay otros tipos de cambios que implican desafiar lo que conocemos como el status quo, ya sea que parece que vamos en contra de la familia, de la sociedad o de aquello que está establecido. Y es particularmente difícil porque pensamos que tenemos que ir contra el todo, cuando en realidad no es así. A mí personalmente eso me sucedió hace 11 años, cuando terminé los cursos con César. Yo me di cuenta de que yo lo que necesitaba era espacio. Necesitaba poder alejarme un poco, tener un poco de tiempo para mí, para poder procesar, para poder sanar. Y yo lo único que necesitaba era eso. Pero cuando lo ejecuté o cuando pedí ese espacio, el mundo se me vino encima. Y parecía que yo estaba siendo malagradecido, que estaba siendo grosero, y no era así. En realidad, yo lo único que quería era poder sanar, poder estar bien. Y esos son procesos que son muy difíciles porque yo nunca me imaginé que implicaría un duelo. Al terminar los cursos y darme cuenta de eso, tomé una decisión que fue muy drástica. No me di cuenta de lo que estaba haciendo en ese momento, pero tomé un bote de basura y lo llené con todas mis cosas, con todas mis fotos, todos mis recuerdos, cartas, todo lo que tenía yo guardado, lo puse ahí y le prendí fuego. Y mi intención con ello era que yo no quería seguir siendo la misma persona. Entonces yo quería asesinar a esa persona y quería despertar en mí, quería despertar en esta persona auténtica en la que me he ido convirtiendo. Y nunca me di cuenta que eso había activado un proceso de duelo, primero que nada en mí y en mi familia. Y eso fue brutal, porque en realidad una hermana mía, años después, llorando, me lo dijo: es que siento que te moriste y no sé dónde está mi hermano. Y lo he estado buscando durante años y no sé dónde está. Y me partió el alma. La verdad es que me partió el alma darme cuenta que yo también los hice pasar por un duelo de esos, pero fue muy necesario para mí y para mi sistema. Y el día de hoy, bueno, todos estamos mejor. Hemos superado ello, pero sigue siendo un proceso, como dijo Abril. El duelo es un proceso que a veces puede ser muy largo y si es que alguna vez lo completamos, bueno, tenemos que seguirnos recordando. Pero bueno, ahora vamos a movernos ahora sí a los casos de éxito que vienen a compartirnos Abril y César. Sí, Abril, mencionaste un caso con tu hijo Rodo. A mí me parece un caso muy interesante porque viene como algo que te sucede a ti y necesitas adaptarte a ello. ¿Puedes contarnos un poco de ese caso, por favor? Sí, claro. Fíjate que ahorita, con lo que comentan, pues sería importante mencionar que al final los cambios tienen consecuencias, implican una pérdida también, ¿no? Y alguna renuncia, porque Sí, justo va a ser algo nuevo y es algo que coincidimos ahorita los tres que platicábamos. A mí cuando me dan el diagnóstico de RO, pues obviamente eh, me costó mucho aceptar que pues no era el hijo que yo esperaba,
¿no? Obviamente yo no pensaba que tuviera autismo y me cambia la maternidad y de inmediato pues viene una renuncia al proyecto que yo tenía personal, al proyecto que yo tenía de maternidad, ¿no? Había que especializar todo, había que especializarme yo también porque no tenía ni idea de lo que estaba pasando y de inicio me sentí muy enojada con mi hijo, ¿no? Quisiera decirte que estaba muy triste, pero la verdad es que estaba muy enojada porque decía, me estás cambiando la vida, ¿no? Tuve que renunciar en ese momento a muchos proyectos que traía y más que triste, estaba molesta, o sea, era algo que no había elegido yo y que además era para siempre. Entonces, al principio te decía, hay algunos cambios como estos que terminan siendo bendiciones y que puedes terminar haciendo de ellos grandes experiencias, ¿no? La verdad es que de ahí viene esto de lo que los mejores regalos vienen envueltos en empaques misteriosos que en el momento no entendemos y que después se vuelven grandes aprendizajes. Pero la verdad es que para mí tuvo muchas implicaciones. Realmente me cambió la vida y no era negociable, ¿no? Simplemente estaba ahí y tenía que tomarlo, ¿no? No podía renunciar, aunque sí en estos casos muchas veces la gente y la mayoría, sobre todo los papás, la parte masculina, pues renuncian a estas situaciones porque son muy duras. Pues yo creo que las mamás, y ahora que he estado haciendo el seminario de maternidad con César, pues justo, ¿no? El tema de la importancia de la mamá en la vida de los hijos, pues el papá definitivamente puede o no estar, pero en el caso de la mamá no es opcional, ¿no? Sí. Entonces, pues de ahí me cambió la vida. Hoy te puedo decir que es una de las mejores cosas que me han pasado, pero en el momento fue una tragedia. Sí, definitivamente. Creo que ese es un mensaje muy bonito que me gustaría que todos se lleven el día de hoy. Y es que sí, los procesos de cambio sí pueden ser muy difíciles, la verdad. No estoy negando que no. Pero como dice Abril, al final del día, lo que parecía una desgracia se convirtió en el mayor regalo. Y yo quisiera decirte, Abril, que cuando grabamos el episodio de Rodo, de autismo, tú me diste uno de los regalos más grandes de mi vida porque yo también tengo un hijo Asperger. Yo pasé por lo mismo que tú y no entendía. Y yo me había resignado, como dices tú, supongo como hombre, simplemente quise no verlo. Yo con todo el amor que le tengo, lo que he hecho es protegerlo, a pesar de todo, pero siempre cargué con la crítica, el juicio de que no estaba haciendo más por él, de que lo debía obligar a hacer cosas. Y cuando tú y yo platicamos en ese podcast, wow, me liberaste, me ayudaste a entender a mi hijo y aceptarlo como es. Y la verdad es que ahora me siento tan bendecido con él que no tengo más que gratitud por su condición y por ti, por haber hecho todo ese trabajo para mí. De verdad. Muchas gracias. Gracias. César, se me fue la onda. Sí. Es que me clavé con la emoción. Estuvo ¿sabes? emotivo. Está muy emotivo esto. Claro. Quería Fíjate. migrar al tuyo, pero se me olvidó tu caso. No, bueno, también quiero convertir un tema personal para seguir redondeando como en esta misma lógica de Abril. Sí. Yo quisiera hablar del lado positivo del cambio. Vale. Es decir, no siempre es difícil cambiar. Te platiqué algo bien difícil con lo que estamos lidiando ahorita y sí ha sido difícil porque fue perder un eje, un centro de mi vida y como de donde yo jalaba como mi poder y mi inspiración, porque era mi futuro. Entonces, sí, ahorita estoy como sí, tengo cosas bonitas, pero ¿qué onda? Así estoy. Pero bueno, esa es la parte complicada. La positiva. Cuando encontramos esta información, o sea, cuando yo me acerco por primera vez a lo que en aquel momento solo conocíamos como biodescodificación y que luego ya me involucré con la nueva medicina germánica y luego descubrí que está todo este tema de la psiconeuroinmunoendocrinología y luego por lo tanto la psiconeurobiología, que es en lo que trabajamos ahora. Cuando yo me acerqué a esto, era una persona supremamente enferma físicamente, que no sabía que estaba enferma físicamente porque estaba acostumbrado a tener toda su vida enfermo físicamente. Me tronaban las muñecas, no respiraba por las dos fosas nasales nunca desde que tenía uso de razón. Todo el tiempo tenía flemas aquí que no me dejaban hablar desde que tengo uso de razón. Así, algunos detalles ahí con los que uno vivía. Entonces, cuando encuentro esta información y yo tomo el primer curso, yo como sociólogo y que sea desarrollo comunitario, yo lo veía como una información más
para seguir haciendo la revolución, ¿no? O sea, para ir a las comunidades y cosas que siento que siguen siendo necesarias, pero hoy las veo diferentes. Pero en aquel momento era lo único que me importaba. Yo no pensaba que era algo para mí, ¿sabes? O sea, dije, no, yo voy a aprender algo para mis talleres. Cuando llego, doy un tope en la pared con esta información porque me llevan hacia mí y empiezo a tomar conciencia de cosas tan fuertes y en específico recuerdo una escena que la platico en los seminarios porque para mí fue un parteaguas en ese antes y después, hablando del cambio, que estaba frente a mi cocina, una cocina roja en una casa que tenía antes, frente a la pared y me cayó como esta conexión de darme cuenta que mi síntoma, porque estaba buscando por qué tenía el conflicto en la nariz. Y me vino una escena de mi infancia con mi papá y me vinieron una serie de escenas similares y empecé a sentir todo el dolor de aquel niño que fui, toda esa castración con la que había vivido inconscientemente, que me había impedido respirar y sentirme en mi territorio como hoy. Y lloré y me acuerdo que lloré. Yo creo que duré entre hora y media llorando. Le había perdido la noción del tiempo, pero fue mucho lo que me quedé llorando. Terminé de llorar y empecé a respirar por las dos. Entonces ahí me quedé en shock otras 2 horas diciendo, qué poderoso es esto. Lo que medicamentos, terapias, homeopatía, pararte de cabeza, meterte agua con sal, meterte vaporú. No sé si me explico. Sí, todo lo que uno hace cuando quiere respirar y que nada. Y de un instante a otro cambió. Fue muy doloroso. Implicó un profundo entendimiento. Para mí fue sumamente importante entender las raíces, las bases. Yo como muy racional, lógico, científico, y a la mera y ese otro cambio que luego puedo platicar cómo dejé de ser tan ultramaterialista sin dejar de ser científico, pero esa es otra historia. Pero en ese momento yo como ya tenía ciertas bases muy lógicas, me permití indagar en mis emociones, cosas que si tú me preguntabas un año antes yo te iba a decir, las emociones no existen, son una pendejada que inventa el capitalismo para vender libros de autoestima. Literal, literal. Y después me abro a sentir, no hombre, abrí una llave que pues no se ha cerrado pues y se ha convertido en otras cosas bien hermosas, pero ese fue un gran parteaguas en mi vida y que abrió otros y otros y otros y bueno, una cascada en ese sentido, pero fue en un instante. Así de fuerte. Eso es algo que yo he visto en mi experiencia, lo he visto a medida que he estado practicando todo esto, la sanación, pero también lo vi de forma muy directa cuando estuvimos en los cursos, porque sabes que practicamos todo el tiempo, ¿no? Y estamos en grupo y ves unas transformaciones tremendas, ¿no? Y qué bueno que mencionaste eso del cambio, porque sí hay un aspecto del cambio que a mí me motiva mucho. Muchos de los cambios que yo he experimentado en mi vida, desde que estábamos en los cursos y terapia y todo eso, han sido simplemente naturales, son consecuencias, ¿sabes? Es que yo tenía una situación en mi vida, ¿no? Y no la entendía. Una vez que yo fui contigo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a la primera consulta contigo antes de los cursos y fue así como que te abre la cabeza tremendo, ¿no? Y la corrección de esa perspectiva tiene una consecuencia natural y es como casi sin esfuerzo, ¿sabes? Y ahí te das cuenta que, caray, he estado viviendo con este síntoma pensando que todos tenemos el estómago igual de jodido porque somos mexicanos y comemos chile, y no es cierto. No todo el mundo tiene el colon irritado, tú lo tienes irritado por otra cosa y el estómago, ¿sabes? Y eso a mí me motiva muchísimo y es lo que siempre le digo a las personas. Mira, no le tengas tanto miedo al cambio, no todo es tan difícil, ¿sabes? Muchas cosas son simplemente naturales y suceden casi por sí solas como magia. Y hay un caso que me gustaría que nos pudieras compartir porque sé que es de los casos que yo escucho y dices, wow, yo siempre hubiera pensado que es imposible. Hay una señora paciente tuya que hizo un cambio a una edad y en una situación que yo creo que la mayoría de los que nos están escuchando pensarían, no es posible. ¿Nos puedes contar un poco de ese caso? Tú primero, Abril. Bueno, ahorita vale la pena mencionar que ya hay estudios en pacientes geriátricos donde se ve que el cambio es permanente y lo puedes hacer hasta la muerte, ¿no? Eso es importante aclarar. Yo tuve una paciente de 72 años que llegó por temas de reflujo y digo, vale la pena como aclarar el síntoma porque nadie se espera, ¿no? Claro. ¿Cuál es el desenlace? Pero bueno, ya no le servía el medicamento, ya no le funcionaba la dieta, ya estaba muy delgada, no podía comer nada. Y durante las sesiones fuimos avanzando y esta paciente fue abandonada en un orfanato cuando era niña, no volvió a ver a su mamá. Cuando pudo salir del orfanato, inmediatamente se casó con el primer hombre que pudo rescatarla y llevarla a una vida
pues en familia. Sí. Finalmente ella vivió con una pareja con la que no se sentía plena, no estaba a gusto, era una persona muy agresiva y a esa edad ella decidió y se dio cuenta que pues tenía que separarse, pero te estoy hablando de una mujer muy conservadora que se dedicaba a su hogar, ¿no? Que dependía económicamente del esposo y sin embargo ella, como dices tú, el tiempo se da, el momento se da, te llega la conciencia, como por arte de magia, en algún momento dices, ahora es cuando, tomó la decisión y se salió, ¿no? Recuerdo mucho que me marcó y me dijo, Abril, estoy fuera de mi casa, no saqué absolutamente nada, voy a un supermercado a comprar algo de ropa y mis consuegros me van a recibir en su casa. Y la verdad es que esta señora, adiós medicamento, ¿no? Ahora vive muy tranquila, vive sola en un departamento, ve de vez en cuando a sus hijas, retomó su propia vida, ¿no? Hace actividades que le gustan como ir a la iglesia, caminar al mercado. Y pudiéramos pensar, ya a los 72 años, ¿para qué, no? Sí, típico. Pero la realidad es que nunca es tarde, ¿no? O sea, yo creo que siempre estamos en momento de vivir en plenitud y esto pues es algo que ahorita comentabas y que es real. O sea, cuando ya le das una respuesta a este conflicto que traes arrastrando por años, que a veces no sabemos de dónde viene, todo empieza a fluir, ¿no? A lo mejor dices tú es por magia, a lo mejor dice Deepak Chopra, simplemente no hay que hacer nada y Ujú. cada quien, algunos confiarán en Dios, ¿no? Y la verdad es que ahí también, pues la parte espiritual, si la tienes, y lo dice la ciencia, Ujú. las personas que tienen esta parte en su vida, esta filosofía, una doctrina, un Dios, una religión, salen 80% más rápido de cualquier situación, ¿no? Y ella estaba muy sostenida también en esa parte espiritual y me decía, a ver, Dios te mandó conmigo y después Dios entonces tendrá que arreglarme lo demás. Pero bueno, le funciona, Wow. ¿no? Entonces, para mí es un caso bien interesante y bien importante porque muchas veces nosotros que tenemos más recursos, ¿no? Y más juventud, a veces nos detenemos por cosas que realmente no son tan, pues sí, ¿no? Tan importantes o que tienen solución o que se pueden resolver y que en el momento no lo vemos. Sí, totalmente. O sea, si una señora de esa edad puede entrar en coherencia y tener el valor de respetarse a sí misma y decidir por sí, digo, que nos detiene a los demás, ¿no? No es el único caso de alguien que en su edad avanzada hace un cambio de estos que no nada más es por la edad, sino por las condiciones. César también tiene un caso que nos quiere contar el día de hoy, de, alguien, de un caso similar. César, ¿nos puedes contar un poco de este caso de éxito tuyo? También, no, para variar, en el caso también mío es una mujer rozando los 80 años. Llega por un tema de espalda baja, con mucho dolor ya crónico, ya de mucho tiempo. Y pues ya sabes, está familiarizado porque quien lo recomienda es uno de mis estudiantes que hace biomagnetismo. Entonces le han dado biomagnetismo, fisioterapia, homeopatía, alfabiótico, todo lo que se podía hacer en la espalda y había cierta mejora, regresaba, pero se ponía cada vez peor aún así. O sea, había como esta pequeña mejora y luego seguir la parte del deterioro. Bueno, la derivan conmigo a platicar. Realmente no entendía mucho de qué se iba a tratar la consulta, pero en la medida de que fuimos avanzando, y eso es a lo que iba hace un momento, cuando uno va por una cosa y realmente el cambio está en otro lado, en la medida que le empiezo a explicar, por eso es tan importante entender, porque ella empieza a integrar esta información y a darse cuenta lo que implica el poder de su propia mente, de sus pensamientos, de sus acciones, de todo lo que cargaba. Ella traía muchos duelos sin resolver. Entonces lo primero que hicimos fue todo un trabajo con esos duelos y automáticamente empezó a mejorar, pero seguía el dolor. La siguiente consulta, estoy hablando, eso fue en una consulta. En la siguiente consulta hablamos ya de su vida personal, de su historia. Tomó conciencia de este patrón que tenía de servir. Entonces hace esta mentalidad que es muy familiar, tristemente, en muchas mujeres,
que su identidad la basan en servir y en controlar, en pretender controlar el mundo a través de servir. Yo te mantengo cerca porque tú me necesitas. Trabajo para ti para sentirme necesaria, sentirme útil y sentir de qué platicar. Entonces todo lo que voy a platicar es lo que hacen mis hijos, lo que hacen mis nietos, porque yo no tengo vida propia. Y a la medida que le va cayendo el 20, que eso es cargar con muchas cosas que no te corresponden, porque cargas, al hacer eso activas todo este mecanismo de la maternidad, de maternarlos, entonces te sientes responsables de ellos. Nosotros somos responsables de nuestros hijos, Sí. 100%. Pero si eres responsable de un adulto sobre lo que no tienes ningún control, pero tu mente te manda pensamientos asociados al control, eres la típica señora que se la pasa preocupada. Entonces tomó conciencia de que cargaba toneladas porque se hacía cargo inconscientemente de nietos y conscientemente todavía de actividades de toda su casa donde vivían otros hijos adultos con ella, ¿no? Que por más que los hijos le decían, mamá, ya no lo hagas, traemos a alguien a la casa, típica señora que decía, no, yo puedo, ¿cómo van a traer a alguien? Total que toma conciencia, acepta, habla con sus hijos y de una consulta a otra desapareció el dolor. Wow. Porque soltó. Y dijo, César tiene razón. Y ahorita hay una muchacha que viene a ayudarme 2 veces a la semana en la casa. Habló la mitad de la consulta de cosas que estuvo hablando con esta muchacha que le ayudó muchísimo, no solo en la parte física, sino en la parte emocional, sin darse cuenta de ella, porque estaba platicando de muchísimas cosas. Y llegó al siguiente punto cuando haces este tipo de cambios, y eso se los digo mucho en los cursos, en las consultas, cuando uno hace cuando vive esto, y eso me pasó a mí en lo que les platicaba de mi experiencia personal, y esto le pasó a ella, no consciente, y mi labor fue hacérselo consciente, es, ok, si esto cambió, ¿qué más puedo cambiar? Si esto que pensé que ni doctores, ni especialistas, ni cambiaron, y lo cambié yo, simplemente tomando una decisión. ¿Qué más? Y es lo que le comentaba. En la medida de que tú te vacías de algo, ese es el tema del cambio, eso que tú vacías se tiene que volver a llenar con algo. Pensémoslo en términos de redes neuronales. La energía canalizada en una ramificación del sistema nervioso, si no la jalas hacia otro, va a volver ahí. Se llama raíl, así le dicen en psicología. Vuelves al mismo patrón o patrones. Okay. Esto es sumamente importante porque si no empieza ella o cualquier persona a tener un cambio de vida, de hábitos y empezar a hacer cosas que no has hecho nunca, por ejemplo, por placer, por egoísmo, porque te da la gana, porque es bueno solo para ti, cosa que quizá nunca has hecho. Y eso es la tarea siguiente con ella, es empezar a construir hábitos y una serie de actividades solo por placer, porque no sabes. Aprender a preguntarte qué quiero yo para mí hoy, porque me lo merezco, porque toda la vida me he ganado esto y no me lo he dado. Y entonces es el siguiente. ¿Por qué? Porque si no haces esto y no redireccionas la energía hacia esas nuevas redes neuronales, se va a regresar a la otra de una manera confusa. Te vas a hacer adicto a servirle a tu gato, a tu perro y vas a seguir sin ti. ¿Me explico? Pues eso es bien importante, que el cambio, ahí la conciencia y para mí eso es bien importante. Abril hablaba de la espiritualidad y de la fe, cosa que comparto, que es muy importante porque da cierta como rumbo y objetivo en la vida, pero también el poder personal, el famoso ayúdame que yo te ayudaré, ¿no? Es decir, también es bien importante que tú cobres responsabilidad de cambiar conscientemente, y cuando activas esto en ti como ser humano, el poder es infinito de cambiar. Sí, definitivamente. Eso es lo que nos mueve de la posición de víctima a recuperar nuestro poder y ahora sí regresar al asiento del piloto, ¿no? De tu vida y decidir por ti. Muchas gracias, César. No todos los cambios, en realidad, cuando vienen del exterior, necesariamente son caóticos en el sentido de pérdida o con una connotación negativa, vamos a decir. Hay otras veces que lo que nos pasa en realidad es algo muy bonito, es algo que te llena de mariposas y te hace sentir como wow, como nunca. Y sé que Abril nos quiere compartir un caso de esos, qué es lo que pasa o cómo nos mueve la vida, ¿sabes? Cuando nos toma por sorpresa algo tan bonito como puede ser el amor. Abril. Sí, justo yo empezaba diciéndote que para mí uno de los grandes cambios fue cuando me conocí o me enfrenté al amor genuino, ¿no? Porque te obliga justo a revisar todas aquellas heridas que no tienes resueltas. Okay. Recordemos que nosotros todo el tiempo estamos reaccionando desde mecanismos de defensa.
si yo no me siento merecedor, ¿cómo voy a tomar algo que la persona me está ofreciendo de manera amorosa o algo bonito? Porque en el fondo siento que no, e incluso empiezo a sabotearme. Entonces yo creo que cuando tú encuentras en una persona esta conexión, pues te ves justo ante el reto de sanar todas esas heridas para poder recibir lo que esa persona te ofrece. Sí, no todos los cambios tampoco son trágicos, ¿no? Yo creo que hay cambios hermosos, como es el del amor, como el encontrar una pareja, encontrar una persona con la que te conectes y que sí, por supuesto que implica un trabajo todos los días y hablamos mucho de la relación, pero yo creo que en uno mismo, ¿no? En generar estos cambios de aquellas heridas o de aquellas creencias que tienes respecto a ti que hoy ya no funcionan y que lo hemos platicado en algunos episodios anteriores para poder ser merecedor, ¿no? Lo que decía ahorita César, para poder recibir ese placer, para sentir que, pues sí, que me lo merezco y poder tomarlo del otro lado y entonces, pues te ves ante el reto de cambiar pues algunos conflictos que vienen incluso desde la infancia y que están súper arraigados. De otra manera, si tú no estás conectado con esa parte, con esas heridas, pues no vas a poder ofrecer algo genuino. Entonces creo que también para mí ha sido una de las experiencias que más me han confrontado, pero que definitivamente también ha sido maravilloso cuando estás ante otro ser que te toma, ¿no? Que puedes ser auténtico con él, que puedes sentirte en esa plenitud, en esa intimidad, en esa confianza de mostrar también esa sombra y que esta persona te dice, aquí está la sombra y aquí estoy yo para acompañarte en este cambio y que funcione mejor para esto que estamos construyendo juntos. Definitivamente para hacer un cambio, yo repito, tienes que tener tres cosas, ¿no? Primero, la conciencia, ¿no? Estar muy claro de lo que tienes que cambiar, después ese propósito que te genere la voluntad para poder hacerlo y después ir a la acción, a la práctica, a la repetición. Y es la única manera en que vamos a poder implementar esos cambios en nuestra vida. Wow. Pues como ya lo ven, no siempre la motivación es un caos. La motivación para el cambio puede ser un catalizador positivo que te lleva a una experiencia tan hermosa como la que está describiendo Abril, ¿no? Y regresando un poquito a lo que hablabas, César, hay un efecto muy curioso. Nosotros le decimos, vendrás por las quesadillas, pero te quedarás por las chimichangas, ¿no? Y lo que eso queremos decir es que uno va a terapia por una razón, ¿no? Yo voy a terapia porque me duele el estómago y toda la vida he tenido problemas de digestión, pensando que a lo mejor es una cuestión física o no, y sales de ahí con la vida de cabeza que dices, ah, cabrón. O sea, era un montón de otras cosas que poco tenían que ver con el estómago o el picante que tanto me gusta, ¿no? Y que en realidad eso te lleva a encarar, por así decir, como dices tú, heridas de la infancia, ¿no? O el rol que tú juegas en tu sistema. Y hay unos compañeros míos, ¿no? Cuando yo tomé el seminario con César otra vez el año pasado. Y sé que César recientemente le compartieron el caso de estos chicos y cómo la situación que vivieron familiar, que cuando me la contabas yo decía, qué difícil, güey, yo no sabría cómo salirme de esa. Y cómo la resolvieron ellos de una forma que pareció tan natural gracias al entendimiento de terapia. César, ¿nos puedes contar un poquito de este caso? Sí, es algo sencillo y corto. Es una pareja que de repente llegas la cuñada, la hermana de la muchacha de esta pareja, llega y se queda en la casa por una situación de crisis. Ya sabes, al principio abres la puerta y dices, claro, vente, pero empiezan a pasar los días, las semanas y ya ves lo que dicen de cuando alguien está y pues ellos acaban de tener un bebé, son una pareja recién casada, son un par de chavalitos, le están echando un montón de ganas, estudian una cosa, otra. Y de repente tener esta muchacha ahí y no sabían cómo sacarla, reaccionaba siempre con evasivas, con victimismo, con agresión, sabes, que esas personas que no puedes abordarlas y que no hay como manera de. Lo que sucede con ellos es que mandan a terapia, ¿no? A la abuela de ellos, ¿no? Okay. Entonces la abuela, digamos que esta muchacha, la
la que estaba viviendo en la casa que no debería era doble o tenía el mismo nombre y era genéticamente afín a la abuela que fue a terapia. Vino a terapia conmigo la abuela. Entonces, trabaja la señora lo que tenía que trabajar y me habla. Luego tengo contacto con esta pareja que me mandó a la abuelita, que ellos tenían su asunto y ellos pensando, pues lo teníamos que resolver de alguna manera. Ellos mandaron a la abuela por otra cosa que no tenía nada que ver con esto. Y lo que sucedió inmediatamente después, y cuando digo inmediatamente después, es inmediatamente después. O sea, tuvimos la cita y pasó. Así, sin tener conexión, nadie les habló. La muchacha, la hermana, que no se atrevía a hablar con su hermana, de decirle, ya vete de la casa, que queremos tener intimidad, mi esposo, mi hijo y yo, Claro. no la merecemos. Habló con ella y la muchacha armoniosamente accedió a irse, Wow. sin hacerla, agradeciendo, así como si algo se hubiera cambiado, y sí se cambió. Porque como dije, algo movió a la abuela, que el conflicto de la abuela que estaba repercutiendo en esta muchacha también se movió a nivel del sistema y la muchacha tranquilamente se pudo ir. Entonces esto es uno de esos casos maravillosos y que de estos tenemos por montones cuando trabajamos las terapias sistémicas. Carajo, ¿no? Que, oye, pasó esto y oye, encontré y llegué y vi a mi esposo lavando trastes. Ese vato en la vida ni levantaba su plato. ¿Tendrá que ver con la terapia que hicimos? Y yo, sí. Te dije que ibas a cambiar de marido, no de persona, pero sí de marido tenías que cambiar si tú hacías un cambio. Y si uno genera una serie de frecuencias, de cambios interesantísimos de cómo influimos, ¿no? En los demás permanentemente. Si lo haces conscientemente y desde el corazón, la influencia es muy positiva para ti, para el mundo. Si lo haces sin ser positivo, también se puede influir, pero siempre lo haces, consciente o inconscientemente. Entonces, esto fue un caso bien bello, pues, que me habló bien sorprendido el chaval. Al mismo tiempo, diciendo, ya sé que fue por eso, pero pues es que, aunque uno sepa, ahorita platicamos fuera de cámaras antes de que les decía que yo siempre me pongo nervioso, pues. Entonces, aunque uno sepa de este tipo de cosas, ¿no? Y aunque yo haya visto montones de casos, les platicaba que tengo más de 1000 casos fácil ahí en el archivo y cada uno ha sido maravilloso en muchos sentidos. Nunca, jamás ha dejado de sorprenderme. De esa sensación de, qué mágico es esto, pero no es magia, es una ciencia. Es lo que como yo no soy nada afecto para la magia, no se me daba eso de vivir desde la fe y desde los dogmas y las creencias, nunca pude. Pues yo necesito explicación. Entonces, detrás de esto hay explicaciones bastante razonables, demostrables y causa-efecto y todo el asunto que necesita la ciencia, pero vemos cosas que parecerían magia, que parecerían misticismo, que parecerían brujería, como decimos aquí en México, pero para nada, ¿no? Son leyes de la naturaleza aplicadas conscientemente con el poder humano enfocado. Coincido totalmente. Yo desde que estaba, la primera terapia y los cursos, dices que parecen milagros, parece magia, ¿no? Pero no lo es. Hay una razón para todo esto y a mí yo también coincido contigo. No me canso de hablar de esto. Me emociona cada caso, aunque no sean míos, porque me motivan muchísimo. Pero mencionaste algo que estoy seguro que más de una mujer de las que nos está escuchando va a querer saber un poquito más. Un cambio que de alguna manera hizo que el marido empezara a lavar los platos, caray. Eso no sucede todos los días. ¿Cómo sucede este fenómeno? ¿Puedes hablar nada más un poquito de cómo es que el cambio de una mujer en terapia tiene una consecuencia como esa en su marido? ¿Qué tiene que ver las dos cosas? Tiene que ver con cómo opera el cerebro a nivel de tu comunicación y cómo opera el cerebro a nivel de las relaciones interpersonales. O sea, cuando tú te relacionas con alguien, tú te estás relacionando, lo hemos dicho, perdón que entre un poco en teoría. Está bien. Te genera un modelo tu cerebro de la otra persona. O sea, tú estás adquiriendo luz, sonido, experiencias, pero tu cerebro te genera un modelo que te dice, este es fulano y he vivido, o este es fulana y he vivido con. Y eso, más allá de servirnos para la comunicación en la vida cotidiana, tiene consecuencias impresionantes porque estás construyendo la base de la relación y la frecuencia de información que el otro está recibiendo de ti. Entonces, cuando en terapia cambias ese modelo, cambias esa frecuencia y te das cuenta que tú le estabas exigiendo al otro desde una posición, por ejemplo, transgeneracional, como decía, si tú eres, ejemplo rapidísimo, tú eres afín a tu abuela y tu misión en la vida transgeneracional por memoria conflictiva que tienes que resolver para cumplir tu propio propósito es satisfacer las necesidades que tu mamá no tuvo de mamá. Tú vas a ir por la vida buscando parejas de las cuales ser mamá de tu mamá en tus parejas, por ejemplo. Entonces, cuando entiendes esto, te empiezas a decir, claro, por eso así, y cambias eso y renuncias completamente
y aceptas, y esa es la otra parte, aceptas ver a la persona tal como es, no como te gustaría, no como podría ser, no como sería mejor que fuera, no, como es. Y te esfuerzas por construir un modelo más parecido, eso genera un cambio brutal. Entonces llegas y ya no estás interactuando con la misma persona. En mi experiencia pareciera que cambias de línea de tiempo. Sí. Entonces como que haces un salto de línea de tiempo y dejas de convivir en la línea del tiempo del conflicto que estaba matizada por la historia de tu abuela y por lo tanto por la herida de la humanidad, del patriarcado, del matricidio y de todo eso que hablamos tanto en los seminarios. O sea, esa línea de tiempo en la cual estabas, ¿no? Y para que te rías un poquito, esa línea de tiempo de Roma. Ya sabía que te ibas a reír. Esa línea de tiempo de Roma, güey, que es de la que te sales, porque es la del matricidio. Sí. Era del modelo con el cual te relacionas con tu pareja. O es que tú estás pensando que te relacionas porque tú piensas, pero ni madre, estás pensando lo que el sistema te impuso para que funciones en su línea de tiempo. Cuando dejas de pensar en la línea de tiempo y con los pensamientos que te estructuró esta cultura, das un salto y empiezas a vivir tu propia línea de tiempo. Y probablemente en esta línea de tiempo te encuentres un ser hermoso que tiene ganas de colaborar contigo para construir un hogar. Y tú ni en cuenta. Porque tú estabas viviendo acá. Desde las carencias, desde las heridas, desde la memoria de heridas de miles y miles de años, güey. Es lo que digo, somos la primera generación que en miles de años puede poner fin a esa línea de tiempo y recuperar las verdaderas líneas de tiempo del ser humano, de tu propósito. Porque somos seres bien bellos. Por más que diga la gente que los malos humanos son los culpables de todo, no. Es un sistema depredador que trabaja a través de una cultura y condiciona humanos que no actúan como humanos, pero el verdadero humano es un ser maravilloso con un potencial infinito para la belleza, para el bien, o eso que llamamos el bien. ¿Me explico? Sí, totalmente. Yo no me creo esa idea de que el ser humano somos malos. Yo no pienso que existen los malos, solo existen personas muy lastimadas y personas que necesitan mucha sanación. Todos en la vida hemos cometido errores, ¿sabes? Todos en algún momento fuimos inconscientes. Nosotros, gracias a Dios, hemos llegado a esta información y esto nos ayuda y nos da una perspectiva distinta, pero bueno, seamos honestos, en el pasado tampoco conocíamos y vivíamos de la misma manera, de forma inconsciente, operando desde los programas, ¿no? Supongo que aquí es lo que hay muchas disciplinas, César, es a lo que se refieren cuando dicen que no vemos las cosas por lo que son, sino por lo que nosotros somos, ¿no? Sí. Sí, lo que llaman el fenómeno de la proyección, que es justo de lo que hablaba hace un momento, de cómo el cerebro opera con la comunicación y con eso que llamamos realidad. Sí. Léanse Paul Václavic, ¿es real la realidad? Como un pequeño acercamiento a esta perspectiva de la realidad, así como la construyes tú, pero influida desde afuera. No es como solo tú, como esta idea de veces que nos venden de la felizología barata, de tú construyes tu mundo, pensar y querer es poder. O sea, no, hay una comunicación, la realidad es una co-construcción colectiva. Entender la complejidad de esta frase, bueno, a la mera hacemos una cápsula de este tema que da para esto, ¿no? Pero para no ahondar aquí, pero sí tiene que ver justo con esto que estamos platicando. Pues ahí lo tienen. No es nada más un concepto bonito o romántico. Sí estamos conectados todos con todos, sobre todo en nuestros sistemas familiares, ¿no? Cuando algo se mueve en uno de ellos, provoca a veces cambios en el resto del sistema. Lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo y creo que podríamos seguir hablando durante mucho más y compartiendo muchísimos casos de estos, pero lamentablemente este es el final de este episodio. Abril, ¿hay algo con lo que te gustaría despedirte hoy? Ahorita que comentaba César esto, pues sí, finalmente también esas personas que vamos eligiendo, pues son las que nos van a reforzar esas conductas, ¿no? Las creencias siempre van a estar capitaneando nuestra vida. Entonces, si yo estoy herido, si no me siento merecedor, si me siento carente, yo siempre le digo a los pacientes, no hay verdugo sin sumiso, ¿no? ¿Quién es peor, el que golpea o la que se deja golpear? Pues los dos, ¿no? No hay peor ni mejor, o sea, no existiría uno sin el otro. Entonces, vamos a buscar justo esas personas o esos espejos que nos proyectan estas situaciones y creo que ese es el gran reto del cambio. Poder soltar esos arraigos, ¿no? Poderlos hacer conscientes y desafiar lo que implica. No se pierdan las cápsulas teóricas de este episodio porque ahí van a encontrar
toda la información teórica que respalda justo lo que hoy estamos platicando en los casos, pero que también es muy interesante porque les va a dar la parte pues científica, ¿no? Y la parte biológica de cómo funcionamos y por qué hacemos esas cosas. Definitivamente. Muchas gracias y muchas gracias por ese recordatorio de las cápsulas teóricas. Las pueden encontrar en el blog de Neurocambio a partir de esta semana para quienes quieran indagar más y, como dices, Abril, entender más allá de nada más los ejemplos, ahí los van a poder encontrar. César, ¿hay algo con lo que te gustaría despedirte el día de hoy? Para cerrar, me gustaría primero invitar, ahorita que estaba pensando en tantos casos, invitar a las personas que han estado con nosotros en consulta, no sé, con Abril, conmigo, a que compartan, que se abran a compartir sus experiencias de cambio, que sé que hay tantas y tantas que cada que me dicen, elige un caso, me es tan complicado de tantas historias maravillosas, entonces siempre elijo las más recientes, así simplemente por lógica de decir, ok. Pero sé que hay tantas personas que si me vienen a la mente experiencias de cambio que me encantarían que las compartieran, ¿no? Entonces eso, hacer una invitación a las personas que se comuniquen, que nos platiquen sus experiencias de cambio, ¿no? Con esta información, con sus propios caminitos que han ido siguiendo y eso sería muy enriquecedor para nosotros. Y yo sé que los testimonios inspiran, son inspiradores y por eso decidimos hacer este programa. Entonces aprovecho eso y también hablar de que aprendamos a diferenciar las distintas dimensiones de cambio. Cambiar no es lineal. No es lo mismo los cambios internos, los cambios sociales. Entonces, cambiar hacia adentro, una cosa, ya lo dejo para la cápsula, la diferencia entre rol, el yo y la agencia. El rol es lo que te impone la sociedad y necesitas adquirirlo para poder funcionar en una sociedad. El rol de maestro, de padre. El yo es tu propia historia, tu biografía, tu cuerpo, tu relación íntima contigo mismo. Y eso es una relación de cambios diferentes. Si quieres cambiar en lo social es diferente al cambio personal interno. No confundamos. Y el cambio social justamente requiere la agencia. Es decir, no puede haber cambio social si no te organizas con otros, sí o sí. Entonces hay cambios que son personales, hay una dimensión de cambio que es personal y necesaria y hay otras dimensiones de cambio que se necesita salir a la calle, hablar con tus vecinas, con tus vecinos, con aquellos que compartes conflictos en común y tener ese fabuloso reto de la organización social tan necesaria para tener sociedades más justas, por ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que mucho trabajamos en terapia? Son temas de injusticia constantemente, injusticia sobre todo contra las mamás. Sobre todo contra las crías. Y todos somos, yo digo, todos los que vamos a terapia somos crías heridas. Definitivamente. Pues bueno, ahí lo tienen. Hemos hablado de varios casos diferentes, casos de éxito, de cómo aquello que parecía tan imposible, en realidad en muchos casos termina siendo simplemente una consecuencia natural de corregir la perspectiva y de sanar las heridas de la infancia. Bueno, pues yo quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de esta transmisión y los quiero dejar con una pregunta, y es esto. Ahora que ya saben que realmente podemos cambiar casi cualquier cosa, ¿sí? Y que no es tan difícil, ¿qué te gustaría a ti cambiar de tu vida? Piénsalo y nos vemos la próxima semana. Hasta luego, buenas noches. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta Bye, siempre. bye.